A esa hora le quiero dar la bienvenida a Gabriel Ventas Gales, periodista, especialista en Medio Oriente y agente de turismo. Don Gabriel, gracias por sacar unos minutos con nosotros. ¿Qué tal? Un placer. El placer es nuestro. El turismo es otro de los sectores golpeados por la guerra de Oriente Medio. Específicamente hablamos esta tarde sobre el turismo en Israel, afectado y en crisis. Según los expertos, ¿qué sabemos sobre este tema, Gabriel? Mira, en el año 2019, Israel alcanzó el número más alto de turistas que habían llegado al país. Casi 6 millones de personas en un país que tiene cerca de 10 millones. O sea, es una cantidad importante. Y desde el punto de vista económico, una entrada de alrededor de 8.000 millones de dólares, que no es tanto dinero para el Producto Bruto Interno israelí. Alcanza como máximo al 3%. O sea, no es la principal entrada de divisas del país, pero mantiene ocupada a mucha gente. Esa cifra, que fue el récord, cayó con la pandemia, que fue una enorme crisis. Y ahora se había empezado a recuperar tras la pandemia, llegando a alrededor de 3 millones de personas. Con el comienzo de la guerra el 7 de octubre del 2023, tenemos prácticamente pocos turistas deambulando por Israel, y ahora se prevé que empiece en las Pascuas un aumento pequeño, pero va a ser difícil llegar a las cifras anteriores que te dije. Sí. Don Gabriel, ¿cómo fue el comportamiento del turismo para esta época de fin de año, esta época navideña? Bueno, los dos principales focos de turismo que llegan a Israel son cristianos, primero, cristianos, especialmente cristianos evangélicos, que ven en Israel la resurrección de la familia de Jesucristo y por lo tanto tienen una afinidad natural con el Estado de Israel. O sea que los cristianos en general y los católicos eran parte importante de los turistas. La otra parte son judíos del mundo, que ven a Israel esa patria ancestral histórica importante para ellos. Durante la guerra y desde el 7 de octubre lo que vemos es que los que siguen viniendo en menor cantidad son los judíos. Y las personas cristianas, especialmente durante las últimas Navidades, hemos visto simples grupos, especialmente gente que ya ha venido otras veces y que sabe que muchas veces lo que se informa en los medios de comunicación no representa lo que realmente ocurre en el terreno. Entonces, estas personas que ya conocen un poco el país vienen y se animan a llegar a Israel. Pero es verdad que hay zonas que antes se visitaban y ahora no se pueden visitar. Por ejemplo, el norte. Si tú vas a pasear al norte, a lugares donde antes habían iglesias alrededor del lago Tiberíades, hoy no es seguro que quieras llegar cuando enfrente tienes a Hezbollah. Don Gabriel, desde su experiencia, ¿cómo ha sido ver las calles más vacías de lo habitual? Importante señalar que los que nos dedicamos al turismo también nos dedicamos a otras cosas. Es muy difícil que un, por ejemplo, guía de turismo, una empresa de turismo se dedique solamente a eso. Yo soy periodista y especialista en temas de Medio Oriente y también en mis ratos libres me dedico al turismo. Ahora, debido a la primera faceta, que es lo relacionado con el Medio Oriente en general, ten en cuenta que desde que yo vivo en Israel ya hemos tenido la intifada del Aqsa del 2000 al 2005, atentados en el año 96 también. La guerra del Golfo Pérsico, que también no vinieron turistas en el año 91. Luego la pandemia. Luego la guerra del 2006. O sea, te lo puse un poco desordenado, pero uno está bastante acostumbrado. Cuando hay crisis, entonces estaba leyendo a un amigo mío que decía, yo soy guía de turismo desde hace 30 años, pero realmente fui guía de turismo alrededor de 15. Porque el otro resto del tiempo hubo crisis, guerras y demás, y los turistas no vinieron. Entonces, es un poco surrealista, por ejemplo, para entrar a la iglesia del Santo Sepulcro, el sepulcro en sí, donde fue enterrado Jesús luego de ser crucificado y desde donde resucitó, hay que esperar habitualmente unas 3 horas de fila para poder entrar, poquitos segundos. Ahora no hace falta esperar, simplemente llegas y entras de inmediato. Ahí está la diferencia
entre lo que era antes Jerusalén llena de turistas y lo que es ahora. Pregúntale a un comerciante que vende regalos, que vende cruces, que vende todo tipo de regalos para enviar a familiares y amigos. ¿Cuánto ganaba antes por el turismo y cuáles son sus ingresos ahora? Y te puedo asegurar que palestinos que viven en Jerusalén y que vivían del turismo, ahora insultan a otros palestinos que provocaron esta guerra. Claro, es que el costo económico ha sido altísimo para Israel y específicamente también en ese terreno de las empresas y la cotidianidad laboral de las personas, porque se dice que al menos 60.000 empresas en Israel podrían tener que cerrar en los próximos años debido a la escasez de personal, y esto supone también pues un desafío gigantesco para el país en términos económicos. Totalmente, pero ten en cuenta que nosotros en Israel entramos a esta guerra con reservas en efectivo de casi 200 mil millones de dólares. Y por otro lado, ten en cuenta también que si hay un pueblo sobre la faz de la tierra que es capaz de improvisar en el camino y solucionar problemas para seguir dirigiendo una empresa desde el frente de la batalla, este es el pueblo de Israel. Entonces, es verdad, si yo te digo que hay mucha gente que está enrolada en el ejército, pero la economía israelí en el último trimestre creció, ¿cómo se entiende? Bueno, se entiende justamente porque hay que improvisar y las empresas siguen creando en condiciones que no son muy normales. Bueno, esto frente al balance que hacemos de este 2024, pero miremos un poquito hacia adelante. Y es inevitable pensar, Gabriel, en la Semana Santa de 2025, ¿qué se espera o cómo se proyecta este nuevo año en términos de turismo, teniendo en ese futuro próximo la Semana Mayor? Yo creo que la fecha más importante para poder medir cómo le va a ir al turismo en Semana Santa es el 20 de enero, ya que el 20 de enero asume Donald Trump. Y si Donald Trump apoya a Israel como ha hecho en el pasado y también eh, reprime los impulsos bélicos de Irán, puede ser que Irán reciba un golpe geopolítico importante y eso lo que haga es que justamente haya menos conflictos en Medio Oriente, ya que los proxies, los aliados de Irán, van a estar amedrentados. El silencio provocado por la llegada de Trump, que es al revés donde lo que la gente suele pensar. En el Medio Oriente, la figura de Trump amedrenta. Y es por eso que muchas personas que durante otros gobiernos explotaron la debilidad que transmitía Estados Unidos para hacer atentados terroristas, por ejemplo, durante los días de Trump puede ser que tengamos más silencio en el Medio Oriente. Y silencio significa turismo. Bueno, le agradezco a Gabriel Ventas Gales, periodista, especialista en Medio Oriente y agente de turismo. Feliz año, Gabriel. Gracias por tu tiempo. Igualmente a tu familia, un abrazo grande.